las noticias Lines para el mundo y muy buenos días a todos, también buen día para ti compañero. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Excelente, Litsi. Parece que hoy tendremos un día cargado de noticias y entretenimiento para nuestros televidentes. Así es, comenzamos esta nueva etapa de Noticias Lines para el mundo, enfocada en brindarles las noticias de última hora y también videos virales en redes sociales. Y no solo eso, si está ocurriendo en el momento, usted se va a enterar aquí primero. Además, Joseph, recuerden que desde casa nos pueden ver en YouTube, Facebook y TikTok minuto a minuto con nuestro detrás de cámaras en la cuenta de Lines para el mundo. Estás en lo correcto, compañera, así que continuemos para que estén bien informados. Y sin más, vamos con la primera noticia. Este jueves 2 de enero, una joven que se le calcula no mayor a 20 años grabó un video que se encuentra publicado en la plataforma de YouTube. Al parecer, ha causado una controversia entre las personas y las autoridades que lo han visto. Este video ha alcanzado ya más de 1000 reproducciones. Vamos a verlo. La realidad en las escuelas es otra. Hablamos de leyes. Leyes que respetan y protegen la dignidad de todas y todos. Creamos cada vez nuevos lineamientos que se quedan en metáforas y en palabras, nuevos proyectos que empiezan pero no terminan. Entonces, ¿cómo es posible hablar de un cambio cuando se tiene miedo al mismo? La sociedad se maneja por sus propios pensamientos, ideas y creencias. Aunque todos pensamos dar el mismo cumplimiento a las normas, creamos nuestros propios círculos, grupos en los que no se acepta a nadie que sea diferente o que piense diferente. Para ello, a los vistos excluidos también se les ve crear un grupo con otros ideales que al final vuelve a la misma discriminación y exclusión de otras personas diferentes a ellos. Todo continúa como un sistema. La interculturalidad como interacción entre diferentes culturas forma grupos de personas que mezclan sus conocimientos, expande sus mentes, los llena de sabiduría, reflexión y busca la inclusión de todos por igual. Reconoce la existencia de cada una de las culturas que forman a las personas, sin embargo, terminan por dividirse de acuerdo a sus características particulares como un sistema. En la educación se pretende formar vínculos, nuevas enseñanzas, nuevas convivencias, ambientes de aprendizaje dignos, inclusión, respeto por los derechos de todas las personas, pero terminamos por dividir a los estudiantes por sus capacidades e intelecto. Los niños aprenden lo que ven. No nacen teniendo el conocimiento y mucho menos piden tener alguna discapacidad, y sin embargo, pasa, los hay, y demasiados en las escuelas. Como docentes, ¿cómo lograr el cambio en las generaciones? Hombres y mujeres luchando por ver quién es el más importante. Se reconoce que por mucho tiempo a la mujer no se le dio ni el más mínimo valor como persona en ninguno de los ámbitos, y que año con año se vieron luchando por el respeto a sus derechos, a su vida y dignidad como mujer. Pero, ¿qué está pasando actualmente? Estamos viviendo una lucha entre hombres y mujeres por una igualdad que en lugar de equilibrarse lo estamos rompiendo. Se nos olvida nuestro valor ético y moral, buscamos la manera de defendernos todos, pero ahora muchas veces nos aprovechamos de eso. Utilizamos leyes y las interpretamos según nos convenga, cuando éstas se vieron escritas, para aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que en verdad lo necesitan. Hablamos de la misma sociedad que aún protegida por el artículo 2 de la Constitución y que cuenta con reglas propias dentro de sus grupos, crean tratos de desigualdad y discriminación entre ellos, violando inclusive derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, inclusive rechazos hacia la aceptación de individuos con un pensamiento más actual e informado. El gobierno con las conocidas políticas públicas, donde muchas veces prometen lo que la audiencia espera, pero la mayoría de las veces se quedan en palabras. Hablamos de un gobierno que sigue las leyes, bajo su propio beneficio, y siguiendo su propio sistema social y gubernamental, presentes como siempre por una jerarquía que mantiene abajo a los menos capacitados o desprotegidos, y aprovechándose de los recursos que ofrece el pueblo y las disputas que ellos mismos crean durante sus campañas y fuera de ellas. Así, cada nueva reforma pretende crear nuevos caminos que nos lleven a una mejor formación de la sociedad y una mejor contribución a los jóvenes que integrarán las nuevas generaciones. Caminos como respeto hacia las personas con discapacidad, respeto por los derechos humanos, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, una mayor igualdad entre hombres y mujeres, sin olvidar la equidad, un reconocimiento a la interculturalidad y una mayor inclusión. Sin embargo,
Enfoquémonos en las aulas. A partir de todo lo que se espera y todo lo expuesto, ¿cómo es posible que el docente se encargue de formar la generación que la sociedad espera, si la misma sociedad es corrompida? ¿Cómo no irse por el camino de lo ético y lo moral si es la base de todos nuestros principios? Los valores que se enseñan desde casa y que se refuerzan en las aulas son la clave para educar estudiantes que cumplan con los caminos que se desean. Entonces, ¿por qué no decir que en todo lo que decimos y hacemos influyen nuestros valores? Es seguro que una persona con buenos principios, por muy jerárquica, corrompida, vulnerable e influenciada que esté la sociedad en la que se desenvuelve, es capaz de atreverse a cambiar sus ideologías, maneras de pensar y actuar con los demás. ¿Y ustedes qué opinan? Interesante. ¿Qué opinas, compañera? Sin duda es algo fuerte el video, y más aún que no se sabe quién es la creadora del mismo. Cada día los jóvenes ya están más actualizados en cuanto a tecnología y se dan cuenta, yo sé. Por lo que vimos, investigan más acerca de lo que pasa en nuestro país. Pero, ¿qué le hacemos? Bien, regresamos en un momento. ¿Y qué te parece, Joseph, si vamos ahora con el segmento intercultural? Este día deben tener muy buenas noticias nuestras compañeras. Como siempre. Vamos contigo, Andrea, desde nuestro México. Adelante. Educación para un México intercultural. México es el país con mayor población indígena de América y dentro de este podemos encontrar diferentes grupos étnicos, el cual representa una gran riqueza para nuestro país, puesto que en el artículo 2 de nuestra Constitución se estipula que la nación tiene un compromiso pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Sin embargo, aunque tienen un gran reconocimiento en nuestro país, existe una gran cantidad de alumnos que no acceden a las escuelas e incluso que desertan de las escuelas. El INE también ha documentado la desigualdad en materia de aprendizaje. Nos mostraban sus datos, el cual menciona que muestran que las escuelas indígenas se encuentran siempre por debajo de manera notable y significativa de todas las demás tipos de escuelas. Cursos comunitarios, escuelas rurales públicas, escuelas urbanas públicas y escuelas privadas. Los alumnos indígenas también son los que menos transitan a niveles superiores de educación, ya que existen varios factores el cual les limitan y el más común es el analfabetismo. Es por ello que definirnos como un país pluricultural significa hacernos cargo del fortalecimiento de las lenguas y las culturas. También de la valoración y el aprecio a la diversidad cultural, de combatir el racismo e injusticias que normalmente podemos ver en la sociedad. Este reconocimiento de los países como pluriculturales tienen significados importantes. Significa que nos enorgullece ser culturalmente diversos y también implica reconocer que la diversidad no amenaza nuestra unidad, al contrario, la afianza y fortalece. La interculturalidad es una aspiración, no una realidad. Es por ello que acerca de la educación debemos de contribuir de manera privilegiada a la construcción de una nación intercultural. Existen dos asimetrías educativas que es necesario combatir. La primera es la escolar, el cual se combate ofreciendo una educación de calidad a los indígenas en todos los niveles educativos. Y la segunda asimetría educativa es la valorativa, el cual se combate con los grupos indígenas persiguiendo y obteniendo como fruto de la educación básica el orgullo de la propia identidad. Definitivamente es importante reconocer a la interculturalidad como una interacción no precisamente entre solo las culturas, sino entre todos nosotros. Todos somos parte de ciertos grupos, ciertas culturas, y por lo que vimos, unos con más oportunidades que otros. Sí, y por ello, Joseph, es necesario que el público vea también el siguiente reportaje. Una compañera nos presenta información acerca de la igualdad de género, un tema muy delicado para muchos, pero importante de hablar para otros. Veamos qué nos tiene de exponer al respecto. Adelante, compañera. Casi todo tratado de derechos humanos,
Pese a todos los avances realizados para asegurar los derechos de la mujer en el mundo, millones de mujeres y niñas siguen sufriendo discriminación y violencia. Se les niega su igualdad, dignidad y autonomía, e incluso una vida. La igualdad no es solo un derecho, es una necesidad para toda la sociedad. No se trata solo de las mujeres, sino de una transformación cultural que nos beneficia a todos. Los hombres también debemos cuestionar los roles tradicionales. La igualdad de género nos beneficia a todos, porque todos tenemos los mismos derechos. La educación juega un papel clave. Debemos aprender desde jóvenes a romper con los estereotipos y trabajar por una sociedad más equitativa. No somos superiores, tampoco somos inferiores. Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y oportunidades. Eso es igualdad. Las relaciones de igualdad se basan en el respeto y la cooperación. Para vivir una sociedad con igualdad y en paz, necesitamos la participación de todas y todos. El cambio es posible, pero todos debemos comprometernos. La igualdad de género es un derecho, no un privilegio. Solo juntos podemos lograr un mundo más justo. Gracias, Gema. ¿Qué te pareció, Joseph? Muy interesante, Litz. Y sin embargo, sigue siendo un tabú para muchas personas, aunque ya es tiempo de las mujeres con nuestra presidenta. Ahora bien, vayamos a una pequeña pausa y volvemos. Continuamos con nuestro noticiero. Son las 7:20, casi hora de irnos a la escuela o a trabajar, pero antes de que se vayan tenemos que mantenerlos informados. Es por ello que no se me aburran en casa. Continuamos con el entretenimiento y curiosidades. Adelante, compañera Andrea, te escuchamos con los chismes de la semana. Hola y bienvenido a su sección favorita, Chisme Potente, donde sabe que nos gusta mantenerlo siempre informado de todo lo que pasa y acontece. Y obvio que para estar más cómodos en pijamita. Espero que esté disfrutando su mañana, porque en este momento la va a disfrutar más. Sabe que aquí hablamos sin pelos en la lengua. Y bueno, comenzamos. Bueno, el primer chisme que le traigo, señora, señor, es nada más y nada menos que de la Escuela Normal Superior, la cual llevó a cabo una conferencia con los alumnos y maestros sobre la inclusión en la educación. Bueno, recordemos que la inclusión en la educación se refiere a eliminar todas aquellas barreras que entorpecen el proceso de enseñanza-aprendizaje o lo obstaculizan, buscando así garantizar la educación accesible y de calidad para todos los estudiantes, sin importar su origen étnico, religión, posición socioeconómica, nivel socioeconómico, etc. Al igual que tomar las barreras de aprendizaje a consideración para poder enriquecer el proceso y no entorpecerlo, buscando destacar y potenciar las habilidades que los estudiantes ya poseen y fortalecer aquellas que todavía no han desarrollado. Esta conferencia fue muy informativa y nos habló de los principios en los que se basa la educación inclusiva, como la equidad y la igualdad, buscando así que el rol del docente se vuelva transformador para los estudiantes y considere todas aquellas capacidades de los estudiantes y también todas aquellas barreras para así trabajar en conjunto tanto con padres de familia, otros profesores y la comunidad para enriquecer este proceso. Sin embargo, los estudiantes aclamaron por qué la escuela habla de inclusión en la educación si no está siendo del todo inclusiva. ¿A qué nos referimos con esto? Recordemos que también la educación inclusiva busca que las escuelas tengan accesos para todas las personas sin importar sus capacidades. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen capacidades diferentes? Como por ejemplo las personas que están en silla de ruedas y no hay accesos que permitan que ellos puedan ingresar a dichas instituciones. Pues resulta y acontece que la Escuela Normal Superior Veracruzana Suárez Trujillo cuenta con rampas, sin embargo, sus áreas de acceso no son del todo óptimas para que personas con diferentes capacidades puedan acceder de forma satisfactoria. Es aquí donde surge la pregunta: ¿de verdad estamos siendo inclusivos por solo hablar de inclusión?
o a qué se refiere la verdadera inclusión. Pasando con el segundo chismecito, que es igual de bueno, señora, señor, resulta y acontece, resulta y señala que unos practicantes, al parecer de tercer semestre, igual de dicha escuela, fumaron afuera de una institución, provocando así el disgusto de los directivos y del personal, al igual que algunos padres de familia. Esto ocasionó que la escuela se cerrara para dichos practicantes y hasta el momento sigue cerrada para futuros practicantes. Recordemos que tenemos que tener cuidado en nuestras acciones, porque como futuros docentes frente a grupo y nosotros como practicantes estando frente a grupo, debemos obedecer las reglas de las instituciones. Entonces, si usted conoce de alguien, avísele y dígale que tiene que seguir las reglas de la institución. Eso fue todo por hoy en Chisme Potente y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Muy interesante, compañera. Ahora necesitarán poner más atención los directivos a su organización escolar y en la formación de sus docentes que enseñarán a futuras generaciones. Claro que sí, compañero, y como acaba de mostrarnos la compañera, es importante siempre mantener un respeto y seguir las reglas de la escuela. Pues ojalá les vaya bien a los practicantes. Continuamos. Sin más, se presenta información acerca de la Ley de la Educación, Inclusión y la No Discriminación, las cuales contienen no solo a los maestros, sino a todos como sociedad para contribuir a la formación de los estudiantes. Adelante, compañera Yami, en lo legal y lo ilegal en lo viral. Bienvenidos a De lo legal y lo ilegal a lo viral. En esta sección exploramos los casos que han desatado indignación, reflexión y asombro en las redes sociales, vinculándolos con el marco legal que los rodea. Hoy específicamente hablaremos de 3 impactantes historias de TikTok. El primero es el caso de una maestra en Coacalco. El segundo es la terrible agresión sufrida por un joven con autismo. Y el tercero, cerramos con un ejemplo un tanto positivo, una actividad educativa en la escuela primaria indígena Naayari. A lo largo de estos casos analizaremos leyes como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y también la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como también el artículo 2 constitucional que busca proteger a las comunidades indígenas. Pues sin más que decir, prepárense para conocer tanto lo legal como lo ilegal dentro de lo viral. ¡Mira! ¡Deja mi soja! ¡Qué dolor de cabeza consigo! ¡Deja mi Noticia número 1. Docente detenida en Coacalco por agresión a alumno con discapacidad. En el municipio de Coacalco, Estado de México, una docente de una escuela especial fue detenida por las autoridades tras ser captada en video mientras agredía físicamente a un alumno con capacidades diferentes. El incidente, que ha generado indignación en redes sociales, pone en el centro del debate la protección de los derechos de los niños con discapacidad en espacios educativos. En este acto constituye una violación grave a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como lo mencionábamos anteriormente, la cual exige la promoción de entornos educativos inclusivos y la protección de estudiantes con necesidades especiales frente a cualquier tipo y forma de violencia o discriminación. También podría ser considerada una violación al Código Penal del Estado de México, que sanciona los actos de maltrato infantil y discriminación. Las autoridades han reiterado su compromiso de actuar con firmeza para evitar que hechos como este queden impunes. Viendo las noticias me encontré con este lamentable hecho que ocurrió en el Cobach 1 de Chihuahua. 20 jóvenes decidieron que era gracioso acorralar, humillar y burlarse de su compañero con autismo. Estando en el baño, lo tuvieron encerrado
Esta noticia y la actitud de estos chavitos no es más que el triste reflejo de lo que vivimos en este planeta. Una sociedad. Noticia número 2. Indignación en Chihuahua. Estudiante con autismo, víctima de agresión en plantel educativo. El caso alarmante de violencia escolar sacude a Chihuahua. En un colegio de bachilleres, un grupo de 20 jóvenes golpeó, encerró y se burló de un compañero con autismo. El incidente, que ha conmocionado a la comunidad educativa, expone una grave problemática de discriminación y acoso en las aulas. Además, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el artículo 2 constitucional subrayan que las políticas educativas deben respetar y fomentar la identidad cultural y lingüística de estas comunidades. Este tipo de proyectos permiten no solo fortalecer la educación inclusiva, sino también motivar a los estudiantes rurales e indígenas a desarrollar interés en disciplinas como la ciencia, vinculando sus saberes ancestrales con conocimientos modernos. Además, la Ley General de Educación subraya el deber de las instituciones educativas de garantizar la convivencia armónica y prevenir el acoso escolar, mientras que el Código Penal del Estado de Chihuahua podría tipificar este caso como lesiones, privación ilegal de la libertad y actos de discriminación, con sanciones severas para los responsables. Noticia número 3. Ciencia en las aulas rurales. Niñas y niños indígenas exploran el mundo de los insectos en Nayarit. En la escuela primaria indígena Nayarit, niñas y niños tuvieron una experiencia única gracias a la visita del laboratorio de parasitología agrícola. Los pequeños aprendieron sobre la diversidad de los insectos mediante exhibiciones interactivas y observaciones a través de microscopios, acercándose al conocimiento científico desde su contexto cultural y lingüístico. Esta iniciativa resalta la importancia de llevar experiencias educativas significativas a escuelas rurales e indígenas, donde las limitaciones de recursos suelen ser un desafío. La Ley General de Educación establece la obligación del Estado de garantizar igualdad de oportunidades educativas, incluyendo acceso a actividades científicas y tecnológicas en comunidades rurales y marginadas. Además, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el artículo 2 constitucional subrayan que las políticas educativas deben respetar y fomentar la identidad cultural y lingüística de estas comunidades. Este tipo de proyectos permiten no solo fortalecer la educación inclusiva, sino también motivar a los estudiantes rurales e indígenas a desarrollar interés en disciplinas como la ciencia, vinculando sus saberes ancestrales con conocimientos modernos. Y así cerramos otra edición de Lo legal y lo ilegal a lo viral. Estos casos nos recuerdan que lo que vemos en las redes no solo genera reacciones emocionales, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras leyes y valores como sociedad. Desde actos que vulneran derechos fundamentales hasta iniciativas que enaltecen el poder de la educación inclusiva, es nuestra responsabilidad seguir cuestionando, exigiendo justicia y promoviendo el cambio positivo. Recuerda que detrás de cada historia viral hay realidades que requieren nuestra atención y un marco legal que nos protege a todos. Nos vemos en la próxima entrega con más temas que nos mueven y nos conectan. Muchas gracias, compañera. En un momento volvemos. Ya regresamos y venimos con lo mejor de nuestro análisis informativo con un ojo al dato y otro al garabato. Veamos.
Bienvenido a Un ojo al dato y otro al garabato. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la educación y las leyes en México. ¿Sabías que nuestra Constitución fue pionera en América Latina para garantizar la educación gratuita y obligatoria? Pues quédense con nosotros para descubrir los datos más curiosos que conectan el pizarrón con la justicia social. Dato número 1. México fue uno de los primeros países en firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Dato número 2. En las últimas 2 décadas, gracias a estas leyes, México ha avanzado en lograr una mayor participación de mujeres en la política y en otros sectores. Dato número 3. Nuestro país tiene más de 68 lenguas indígenas, lo que ha impulsado programas educativos bilingües en regiones rurales. Dato número 4. Aunque el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación fue creado en 2003, el marco legal para combatir la discriminación existe desde 2001, cuando se reformó el artículo 1 constitucional. Y así cerramos esta entrega de Un ojo al dato y otro al garabato. Entre pizarras y leyes, hemos visto cómo la educación en México no solo forma mentes, sino que también construye puentes hacia la igualdad y la inclusión. Antes de despedirnos, les dejamos 2 recomendaciones de películas que exploran estos temas de manera fascinante. Número 1. La lengua de las mariposas, que nos habla del poder transformador de la educación. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? Cuando uno se muere o no se muere. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. Número 2. Los colores de la montaña. Una conmovedora historia sobre la infancia y la superación de las barreras sociales. Papá, esos no son los cariños naturales. Yo los conozco, ¿cierto? Yo no me voy a mover de aquí. ¿Sabes de pistola? Con estas con la que tumban los helicópteros. Estas escuelas de ustedes, de nadie más, ¿cómo así? ¿Cómo va, chiqui, con ese río? Ya le ayudo. Eso va muy bien, Genaro. Pa, ¿y mi balón qué? Que a nadie se le ocurra meterse a ese potrero. Sí, pero págale poca luz. Se puede poca luz. ¡Profe! Yo he oído por ahí decir que los albinos no duran mucho tiempo. ¿Será por eso que les dan tanto gusto? Dígame qué hicieron. Ponte el uniforme. Queremos más fútbol y menos clase. Me tengo que ir. Adiós, Manuel. Nos vemos en la próxima, donde el conocimiento siempre tendrá la última palabra. Muchas gracias y hasta luego. Muy bien, gracias, Yami. Bonita mañana. Vamos a la sección favorita de muchos, donde vemos todo lo que pasa en internet. Así que vamos a la nube.
Hola, hola, como bien saben, esta es su sección Súbete a la Nube, donde vemos todo lo que se sube. En esta ocasión vamos a analizar videos de TikTok. Para esto les he preparado 3 grandes videos y vamos a ir con el primero. La única arma que tuve fue la educación. Y hoy, como les dije, sabemos que la educación, mi papá me decía estudia, y no me decía por qué. Y yo hoy a mis hijos les digo estudia porque además de que te va a permitir ser más libre, tener muchas más oportunidades, cumplir tus sueños, levantar la autoestima, adaptarte a un mundo en permanente cambio, además de todo eso va a proteger tu cerebro. Y sabemos que, como les dije, la educación es un factor de protección cerebral. Y también tuve suerte en encontrar este camino del conocimiento, porque hoy la sociedad está basada en el conocimiento. Hubo varias revoluciones industriales, la agropecuaria, la industrial. Hoy vivimos una revolución del conocimiento. Lo más importante que tienen los países es el cerebro de su gente. Las economías y la economía global está basada en la capacidad de crear nuevas ideas y de implementar estas ideas. Muy interesante cómo abordamos aquí la educación, siendo que es de las cosas más importantes, y este video nos enseña cómo puede ser un pilar clave para la vida de las personas. Ahora, con este preámbulo, vamos con el segundo video, que está igual de bueno. Vamos con él. Detallito para la primera reunión con padres de familia. Con un mensaje muy lindo para iniciar el nuevo ciclo escolar. Este video nos enseña cómo una docente busca que los padres de familia se sientan como más interesados como parte del proceso de los alumnos. Recordemos que tanto docentes, padres de familia, directivos, estudiantes y la comunidad tenemos que formar un solo equipo para poder así generar un buen andamiaje que ayude a que nuestros alumnos puedan enriquecer su proceso de enseñanza y aprendizaje y a su vez puedan tener el conocimiento total y llevarse también pues estos grandes aprendizajes. Por último, pero no menos importante, un último video. Vamos con él. ¿Qué es un maestro innovador y cuáles son sus características? Un maestro innovador es alguien que utiliza nuevas formas de enseñar para ayudar a sus estudiantes a aprender de la mejor manera. Esto puede incluir el uso de la tecnología, como por ejemplo celulares, aplicaciones, computadoras, y también puede incluir nuevos métodos de enseñanza, como el trabajar a través de proyectos, en lugar de solo escuchar a un maestro hablar. El maestro innovador también es un buen líder y se asegura de que cada estudiante reciba la ayuda que necesita para aprender. Además, es bueno comunicándose y maneja su tiempo de manera efectiva. En otras palabras, un maestro innovador es un maestro que utiliza nuevas y mejores formas de enseñar para ayudar a sus estudiantes a prepararse, pero sobre todo a tener éxito. Este video me parece de los más interesantes. Como un docente siempre debe estar innovando, debe de buscar aquellas estrategias que le ayuden a que su proceso se vea enriquecido y siempre mantener la atención de sus alumnos, porque recordemos que cuando captas la atención de tus alumnos puedes hacer que ellos se apropien de su propio aprendizaje, y al estar ellos apropiados pues de dicho proceso, pues les resulta más fácil e interesante hacer tareas, actividades, involucrarse, incluso involucrarse con sus compañeros, y a su vez involucrar tanto a los padres como a la comunidad, y así poder enriquecer esto. Esto ha sido todo por hoy en la sección de la nube. Regresamos con nuestros conductores favoritos. Gracias, Andrea, interesante tu sección. Continuando, la siguiente nota nos deja en que pensar sobre la educación en México acerca de las culturas, la cual es un elemento importante que se debe considerar. Sí, compañero. Adelante, Alejandra, te escuchamos. Silvia Smelkes, una de las principales voces en el ámbito educativo, enfatizó la importancia de una educación intercultural bilingüe de calidad, con pertenencia cultural y lingüística, especialmente en los pueblos indígenas. Este enfoque, según señala, debe estar presente en todos los niveles educativos y extenderse a toda la población, como parte de la definición de México como un país pluricultural. En la historia de México, México no se quiso nunca considerar a sí mismo diverso, ¿no? Después de la independencia se dejó de hablar de indígenas y se habló de campesinos, de ciudadanos, ¿no? Después de la revolución, pues lo que se quiso fue integrar a los indígenas a la sociedad nacional a través de la castellanización, de un proyecto educativo muy grande y muy exitoso. Entonces que ahora nos definamos como pluriculturales, que quiere decir que se reconoce que en este territorio coexisten muchas culturas, pues es un paso sumamente importante. Ahora ya, y en eso
digamos que en eso descansa la riqueza del mexicano tal y como ahora se está definiendo, y eso es sumamente importante como cambio conceptual, ¿no? O sea, ahora sí ya reconocemos que somos un país plural. En una publicación de la revista Cinética, Smelkes subrayó que México es la nación con mayor población indígena de América, con 6.9 millones de personas que hablan alguna lengua indígena y 15.7 millones que se han identificado como indígenas. Sin embargo, esta riqueza cultural contrasta con las profundas desigualdades y el racismo estructural que enfrentan las comunidades indígenas en nuestro país. El Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas documenta la existencia de 68 grupos etnolingüísticos y 364 variantes dialectales, una diversidad reconocida en el artículo 2 de la Constitución. A pesar de esto, la educación destinada a estos pueblos sigue siendo deficiente en calidad y relevancia. Y en otras noticias, la Cámara de Diputados reconoce nuestra Constitución mexicana a los pueblos y comunidades indígenas. Vea usted lo siguiente. En una decisión histórica, la Cámara de Diputados reconoció a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas su capacidad para tomar decisiones de manera colectiva, con respeto a sus culturas e identidades. Con esta reforma constitucional, las y los diputados reconocen a estos pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con respeto irrestricto a sus derechos humanos. Hoy los pueblos y comunidades indígenas están en la Carta Magna. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Y es que el artículo 2 de la Constitución mexicana reconoce a los pueblos indígenas como parte fundamental de la nación, garantizando así el derecho a la autonomía para preservar su cultura, lenguas, tradiciones y sistemas de organización. De igual manera les permite elegir a sus autoridades conforme a sus usos y costumbres, respetando los derechos humanos y obliga al Estado a promover su desarrollo, combatiendo así la pobreza y asegurándoles acceso a la educación, salud, justicia e infraestructura. También garantiza su participación en decisiones públicas y su representación política. En Veracruz, la principal causa de discriminación es la falta de recursos, debido a que en la entidad se han presentado casos donde a las infancias se les niega la oportunidad de estudiar. La situación socioeconómica y los estereotipos o prejuicios relacionados con estas son las principales causas por las que niñas, niños y adolescentes sufren discriminación en las escuelas. Y es que en la entidad se han presentado casos en los que a las infancias se les niega la oportunidad de continuar con sus estudios por falta de recursos para cumplir con los materiales que les piden o por no tener el uniforme completo pese a que son familias vulnerables. Aunque la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalapa ha intervenido en escuelas de la ciudad en casos de este tipo, la Secretaría de Educación de Veracruz negó que en las escuelas del estado haya casos de discriminación por parte de directivos o docentes. Niñas, niños y adolescentes sufren discriminación en las escuelas debido a estereotipos y prejuicios relacionados con su situación económica o por origen étnico y racial. Asimismo, la discriminación de género, basada en estereotipos, como la creencia de que ciertas actividades son más adecuadas para un género que para otro, o por orientación sexual e identidad de género. Fascinante como siempre, y vamos con un poco de la creatividad de nuestros compañeros que siempre nos informan y sacan una sonrisa. Estas son las mangas del chaleco. Nosotros no entendemos la inclusión como cobertura. ¡Neta, me lo juras! Lo entendemos como comunidad. Y para ser comunidad necesitamos un elemento clave que es la corresponsabilidad. ¿Cabo? ¿Entendiste lo que te dije? Mexicano y la nueva escuela mexicana no le dice a nadie estás fuera, sino le plantea las posibilidades de poder participar desde su territorio, desde su cultura, sin quitarle sus herencias y poder ser parte de esta gran transformación que se ha llamado pues, la revolución de las conciencias. Sí, como si estas cosas pasaran. De esa conciencia crítica, de esa conciencia política, que será el motor de la gran transformación y de la emancipación, no solamente de los pueblos que habían quedado en un escalón abajo de los marginados, sino de todas las comunidades. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Hasta la próxima. Muchas gracias. Compañeras y compañeros senadores, con el permiso de la presidenta, yo sé que ya les urge irse a ver el partido porque los veo como que son masoquistas. Para arreglarme. No.
Me van a agarrar. Pero resistamos un poco más. Celebro que hoy tengamos un debate que tenga que ver con el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ahora sí viene lo chido. Pero hay que reconocerlo y hay que decirlo. En 2018, el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad quedó sin titular. Llevamos 4 años sin un titular del Consejo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. ¿Quién diseña la política pública inclusiva en este país? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Nadie la diseña. El programa para las personas con discapacidad, que consiste en dar becas, compañeras, compañeros, esto es asistencialismo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Es decir, la beca es a cambio de nada y se centra otra vez en que el problema es de la persona con discapacidad y ahí le va su dinerito y que lo arregle como pueda. Asumamos hoy este compromiso como Senado. Retomemos nuestro poder político de presionar que exista un titular de CONADIS y que vuelva el diseño de política pública transversal inclusiva. Muchas gracias, compañera presidenta. Muchas gracias. Compañeras y compañeros senadores, con el permiso de la presidenta, yo sé que ya les urge irse a ver el partido porque Apenas los tengo veo como que 12 son horas masoquistas. para arreglarme. No, me van a agarrar. Pero resistamos un poco más. Celebro que hoy tengamos un debate que tenga que ver con el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ahora sí viene lo chido. Pero hay que reconocerlo y hay que decirlo. En 2018, el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad quedó sin titular. Llevamos 4 años sin un titular del Consejo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. ¿Quién diseña la política pública inclusiva en este país? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Nadie la diseña. El programa para las personas con discapacidad, que consiste en dar becas, compañeras, compañeros, esto es asistencialismo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Es decir, la beca es a cambio de nada y se centra otra vez en que el problema es de la persona con discapacidad y ahí le va su dinerito y que lo arregle como pueda. Asumamos hoy este compromiso como Senado. Retomemos nuestro poder político de presionar que exista un titular de CONADIS y que vuelva el diseño de política pública transversal inclusiva. Muchas gracias, compañera presidenta. Muy bien, compañeros, escríbanos y cuéntenos su historia. Nos pueden seguir en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram como la EMS para el mundo. Y hasta aquí la información. Gracias por estar con nosotros. Somos la EMS para el mundo. Hasta entonces y bonito día.